se presenta Asunción a esta hora. Este es el paisaje que tenemos en este fin de semana, que ya estamos iniciando el último del mes de abril, día festivo para los periodistas específicamente, pero también ya es el inicio de los festejos por el Día del Trabajador, que se va a consagrar, que se va a consumar el próximo miércoles. De esta forma estamos dando inicio a un nuevo programa de Crimen y Castigo. Muchas felicidades, Iván. Igualmente, señor Osvaldo Cáceres. Qué autobombo está felicitando. Feliciten hoy el Día del Periodista. Más o menos, eso es lo que querés decir. Sí, porque hay día del médico, hay día del abogado, hay día del veterinario. Nosotros hacemos un de pelote. No, pero así también, Angaitémora, Día del Periodista, nadie se acuerda. Día del Periodista tampoco nadie se acuerda. Ahora no, porque mucha gente nos saluda. Muchísima gente. Mucha gente nos también saluda. Hay que reconocer. Hay que ser no, pero grato, digo así en el trajinar diario. No mucha gente sabe que el 26 de abril se celebra el Día del Periodista. No, pero tenemos la ventaja de contarle, pues esa es la diferencia. Ahí no mata el tema. ¿Y por qué el Día del Periodista? Hay que decirlo de esto también, Iván. El Paraguayo Independiente se creaba. El periódico El Paraguayo Independiente se creaba el 26 de abril de 1845. Un periódico creado para defender la soberanía nacional. En aquel entonces Argentina no nos quería reconocer todavía como independiente. Así que tiene un valor histórico esta fecha también para nuestro país. Así como también, lastimosamente, esta fecha fue utilizada por la mafia para dejarnos un mensaje. Y la víctima de ese mensaje fue Santiago Leguizamón, un 26 de abril de 1991. Y de esta forma estamos arrancando el último capítulo de esta semana de Crimen y Castigo. Hoy en el primer bloque me gusta lo que vamos a hablar, porque es un tema que siempre discutimos. El tema de la legítima defensa o de la excitación emotiva. Un paréntesis otra vez. Quiero nomás también hacer una especial recordación de nuestro compañero Pablo Medina, asesinado en el año 2014 en este día. Él también estaría seguramente muy contento de celebrar con nosotros. Él pasa a ser uno de los mártires de esta profesión. Hay que recordar que él fue asesinado por la mafia solamente por contar la verdad. Sí, y dentro de ese paréntesis también saludos a nuestra querida compañera secretaria. También. De alguna forma, si estamos acá nosotros trabajando es porque tenemos gente que nos está apoyando y juega un rol preponderante la gente que trabaja en el tema de la secretaria. Bueno, te decía, Iván, el tema de la legítima defensa, el tema de la excitación emotiva, el tema de la intención de matar. Tenemos dos casos para comentar, uno nacional y otro internacional. Vayamos por lo nacional. Bueno, vamos a contar. Esta es una casa, una modesta vivienda donde a su vez funciona una despensa. Te voy a contar primero lo que pasó. De hecho ya algunos sabrán, pero para contextualizar. En realidad acá no lo tocamos todavía, lo tocamos en ABC Carinal. Claro, antes de ayer a la mañana, una joven madre de apenas 22 años de edad, el nombre vamos a omitir todavía, no viene al caso tampoco. Una madre de familia de 22 años, tiene 3 hijos. El menor de ellos, el más chico, 2 años de edad. Ella vive en una casa contigua a esta, en la localidad de Alemancué. Es una comunidad del distrito de Orqueta, en el departamento de Concepción. Fíjate, Osvaldo, tipo 8:30, 9 de la mañana. Tempranito. Tempranito, sí. Ella estaba dándole de amamantar a su hijo, estaba haciendo los quehaceres en la casa con su marido. Ese día, o sea, antes de ayer, en esa comunidad de Alemancué, había una especie de, se sentía el ambiente festivo porque la comunidad estaba de fiesta patronal, o sea, el día del santo patrono local. Y en la escuela de la comunidad había un desfile, o sea, una celebración. Entonces casi toda la comunidad estaba en esa celebración. Amanece, esta joven madre estaba en la casa con el marido y se le terminaron los pañales a su último hijo, al de 2 años. Entonces ella sale de la casa y va a la despensa de la comunidad, que pertenece a un profesor, a un docente de la escuela de la comunidad, que en ese momento no se encontraba porque él estaba justamente con sus alumnos en el desfile. Entra, oye, popeteja, hola, nadie la atiende. Buen día, dice. Desde el fondo aparece una persona que responde al saludo. Hola, sí, de comá, le dice. ¿Qué tal? Quiero pañal, yo voy a hacer mi pañal, le dice esta chica de 22 años. El que contestó desde el otro lado era el señor Estanislao Ramírez Cabrera, de 74 años, padre del docente, dueño de casa. O sea, el papá se quedó de casero. A partir de ese momento, la historia se tornó
muy confusa. Porque lo que sucedió a continuación fue que don Estanislao, quien abrió la puerta y le atendió, o supuestamente iba a atender la despensa, terminó muerto, con 13 puñaladas en el cuerpo. La autora confesa de ese homicidio fue la mujer, la vecina de 22 años, que inmediatamente después de consumado el homicidio salió a la calle, también toda rasguñada y herida, con otros cortes, vestigios de una pelea cuerpo a cuerpo que sostuvo contra el señor de 74 años. Sale a la calle y ella misma pide socorro y llama a la policía, a la subcomisaría 10ª de Capitán Jiménez, que entre paréntesis es la que había sido atacada por el EPP en el año 2011 cuando mataron a 2 policías. Sale ella y llama al jefe de comisaría. Pues la campaña pues yo cuapay, güey, o sea, son vecinos, se sabe quién es, a qué comisaría acudir. Generalmente todos tienen el número del comisario de la zona. Le llama al comisario y en guaraní le dice: hay cutú don fulano, ve, porque se violacemos a Jañe defender su hija a malicia a yuca su pedis. Ajata por ojano, va, llega a la casa y se sienta a esperar a la policía. El crimen causó conmoción en la comunidad de Alemancue y en todo el distrito de Orqueta. Cuando contaba esa historia, en realidad nos contaba nuestro compañero Aldo Rojas en ABC Cardinal. Ya era muy comentado en ese momento ese tema, por eso habíamos establecido ese contacto en nuestro programa. Le contamos también a la audiencia, ¿verdad?, que tenemos un programa de radio con Iván de 20 a 21 horas que se llama Momento Justo en ABC Cardinal. Bueno, ahí yo te decía, Iván, cuando él nos contaba la historia, esto va a ir, le van a imputar por excitación emotiva. ¿Y por qué yo exponía esto, Iván? Y ahí va a venir mi pregunta después, ¿no? Porque fueron 13 puñaladas, ¿no? Sí, 13. 13. 13. Bueno, entonces, ¿qué decisión tomó Fiscalía después de todo esto que está contando? El fiscal Pablo René Zárate, liberó hoy, de hecho, imputó a esta joven de 22 años por homicidio doloso con excitación emotiva y pidió su prisión domiciliaria, que fue concedida hoy por el juzgado. La mujer ya abandonó la comisaría 3ª de Orqueta, donde estaba recluida, porque además otro elemento es que la chica había sido hoy, hace un ratito se comprobó que ella está nuevamente embarazada, que está esperando a su 4º hijo. Con lo que vos estás contando, entonces, para la Fiscalía, por lo menos, los primeros indicios dan cuenta, o los indicios dan cuenta de que ella efectivamente fue atacada por ese señor y que su defensa fue excesiva en todo caso, pero fue primariamente agredida a ella y luego ella responde, pero su agresión transgrede ya lo establecido en la ley, por eso es que lo imputa, claro, por ese delito. Bueno, por eso te conté la historia, o sea, te conté tal cual se informó, tal cual sucedió. Ahora, a partir de esa historia se abren las dos versiones. Por un lado, la familia del fallecido, es decir, el dueño de casa, la familia alega: no, probablemente esta chica quiso robar en la casa o en la despensa, teniendo en cuenta que sabía que nosotros íbamos a estar en el desfile o que íbamos a estar ausentes. Es lo que sospeché. Y por el otro lado también dicen: además, o sea, el cuchillo, el arma homicida encontrada en la escena, dice la familia del fallecido que no le pertenece a ellos, dando a entender que supuestamente la mujer trajo consigo el arma blanca. Por un lado, ellos acusan directamente que se trató de un homicidio premeditado. Qué interesante lo que dicen ellos. Claro, pero no deja de ser interesante, es la versión. Sí, pero ¿qué dice la Fiscalía sobre esto? Ahora, ¿qué es lo que la Fiscalía tiene como hipótesis? Y de hecho por eso imputó bajo esa figura y pidió el arresto domiciliario. La mujer efectivamente vive al lado prácticamente de esta casa. Está la casa y ella vive al lado. Ah, su vecina no. Su vecina lo es. Ella dice: sí, yo salí de mi casa y me fui a comprar pañal. La Fiscalía entró a la despensa y corroboró, efectivamente ahí se vende pañal. Se venden pañales. No era la primera vez que esta chica iba a comprar pañales a la despensa de la comunidad. Punto número 1. Punto número 2, un posible robo. Cierto, no deja de ser descabellada la teoría. ¿Por qué? Porque, cierto, tal vez el dueño de casa no estaba en ese momento y la vecina pudo haberse enterado de aquello y fue con intenciones de robar. Pero la Fiscalía entró, se constituyó en el lugar
y se hizo una especie de inventario baretepona. Le preguntaron a la esposa del dueño de casa, ¿qué te falta en tu despensa? Oye, mondapi con algo. No, no falta ese vete. Todo está en su lugar. Está intacto. Es decir, vamos a suponer que la chica, la vecina, madre de familia, desesperada, porque tiene que alimentar a sus 3 hijos, y sabía que su vecino no estaba, entonces fue para robar en la despensa. Y asumamos la posibilidad de que el señor le pidió que iba a robar y se fue, y ahí intentó evitar el robo. Iba a haber destrozos en la despensa. Y no había ninguno. Las mercaderías iban a estar esparcidas. Absolutamente nada. Todo en su lugar. Y acá está otro punto llamativo. La despensa funciona entrando a la casa. O sea, la primera piecita ya la despensa. Pero atrás de la despensa hay una sala comedor, vamos a decirle. Otra dependencia. ¿Qué es lo que relata la chica? Yo entré, aplaudí y nadie me contestó. Y desde el fondo me atendió el señor y me dijo, sana, apetaña atendendre ape. O sea, le dijo, pasa nomás, entra nomás acá junto a mí. Acá te voy a despachar. Y la chica entró y dice, al entrar a la pieza contigua, al lugar donde funciona la despensa, ya me apretó con un cuchillo y quiso cerrar la puerta, dice la chica. Efectivamente, en ese lugar sí hay destrozos. En ese lugar hay manchas de sangre. Es decir, ahí se inició la pelea. Coincide con la versión que da la mujer, que dice, no, él me llamó y yo entré junto a él ahí porque pensé que él ahí me iba a dar el pañal que yo necesitaba llevar para mi hijo. Después, al lado de la segunda pieza, hay otra. Y la chica dijo, él intentó después meterme a otra pieza. Y efectivamente, en la entrada de esa otra pieza también hay manchas de sangre. La mujer relata, dice, él me apretó con un cuchillo, yo forcejeé, intenté defenderme, se le cayó el cuchillo, entonces ese señor me pegó con una escoba. Y cuando me pegaba con la escoba, ahí yo agarré el cuchillo y forcejeamos otra vez y ahí ya le clavé, ya no me acuerdo más después lo que pasó. Que es relativamente lógico cuando una persona cae en un estado de excitación emotiva, es decir, de la adrenalina y de la furia que tiene en ese momento, la desesperación, empieza a aplicar heridas. Pues sabe que no creo más que Fiscalía cambie su concepto de esto. Va a ir por excitación emotiva hasta el final. Básicamente la Fiscalía entiende, por lo que entendemos también nosotros, que esta chica actuó en defensa propia y que efectivamente ella fue víctima de un intento de violación. Lo que pasa es que por los elementos que vos estás presentando, y tengo entendido, tiene que ver con lo que ella dijo. Ella avisa del hecho, ella se entrega a las autoridades, ella cuenta cómo ocurrió y ella dice, me onubilé en un momento. Y entra dentro de ese ámbito que habla la ley de la excitación emotiva, que hay que decirle a la audiencia, tiene un marco penal de 5 años de cárcel. Ahora, que se le aplique los 5 años de cárcel o no, ya es una cuestión del tribunal de sentencia. Se puede pedir hasta 5 años. Exactamente, ahí va la cuestión. Y es lo que va a ocurrir probablemente. Muy interesante, yo te decía la teoría de la familia. Sí. Por el hecho de que, por una parte, justo ellos no estaban, o sea, la mayoría, los integrantes no hay de esa, testigos. No estaban. No hay testigos. Es la versión de la chica. Pero es como aprovechar ese momento. Claro. No hay testigos, es como aprovechar ese momento para robar. Lo otro es el arma homicida. ¿Por qué tenía la chica? Eso debería... Bueno, y sobre ese punto, espera, sobre ese punto, dice la familia del fallecido, no reconocemos ese cuchillo, ese no es de acá. Pero resulta que el señor que murió tenía atrás otra vez su pieza aparte, su casa, vamos a decirle, donde él vivía, ¿verdad? Entonces, dice la Fiscalía, entiende, bueno, cierto, tal vez no era de la despensa o tal vez no era un cuchillo de su hijo, pero como él vivía aparte en una pieza independiente, ¿por qué no tendría en ese lugar entonces? Lo que, dando a entender de que, cierto, por más de que el dueño de casa no reconozca el arma que supuestamente utilizó su padre, bien, este último pudo haber tenido ese cuchillo en otro lugar. Bueno. Cosa que también, o sea, que tampoco raya lo ilógico, que bien puede ser así. Sí. No estamos defendiendo ni a la chica, ni juzgando al fallecido. Estamos contando los elementos que tiene a mano el Ministerio Público y que en principio apuntan a que efectivamente hubo un caso de defensa propia. Hay que decir que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba y tiene la responsabilidad de la acusación, por eso es muy importante el desarrollo de la investigación y el punto de vista que vaya a tomar el Ministerio Público. Así las cosas están ahora. Dentro de 6 meses, que va a ser el cierre de la investigación, no sabemos cómo estará finalmente, pero por lo que estuvimos comentando, no va a variar muchísimo, probablemente lo decimos. Seguramente se van a recoger versiones de vecinos
que van a seguramente calificar la conducta del ahora fallecido y de la mujer. Pero en principio contra ambos involucrados no hay así. O sea, no es que, por ejemplo, hasta ahora se presentó algún vecino a decir, no, esa chica luego tiene fama de ladrona. O no, ese señor luego tiene fama de tal cosa. Hasta ahora nada de eso. Nuestro productor Blas López nos marca otro tema. Un tema muy comentado, un tema que hoy también ya tuvo repercusión a CTV porque entrevistó al protagonista de esta película, por así decirlo, esta película judicial. Él es. Que se marcó en Argentina, un médico cirujano paraguayo que llegó a juicio oral y público acusado de homicidio doloso. Él es Lino Darío Villar Cataldo. Este es un médico cirujano, él es su abogado. Él es un médico cirujano paraguayo que hace 50 años vive en Argentina. Él nació en Villarrica, pero creció en el distrito de Iturbe, en el departamento del Guairá. A consecuencia de la situación de la época, él migró al vecino país, donde vivió en una villa miseria inicialmente, luego trabajó como taxista, pudo cumplir su sueño de estudiar medicina y se recibió de médico cirujano. Él fue asaltado por 7ª vez cuando salía de su consultorio en la noche del 26 de agosto del año 2016. Él salía a bordo de un coche Toyota Corolla, que coincidentemente, Osvaldo, la compañía de seguros le había repuesto recientemente tras el último robo que sufrió. O sea, él tenía un coche que el seguro no ya le dio porque le robaron. Al salir le ataca un muchacho de 24 años que tenía, ellos le dicen un pistolón, pero así, un tipo, una escopeta recortada. Le apunta al médico paraguayo, él se defiende, él relata que volvió a entrar a su consultorio donde tenía guardada una pistola y le dispara 4 veces al delincuente, quien murió dentro de su vehículo antes de que escapara. Él finalmente, o en aquel entonces, inicialmente fue detenido, luego obtuvo una excarcelación extraordinaria, le llaman allá en Argentina, por lo cual pasó en libertad durante que se desarrollaba la investigación. Ayer, en la 4ª diligencia del juicio en su contra, fue declarado no culpable por el asesinato del delincuente. Y exactamente la figura que quería incriminar la Fiscalía a este ciudadano paraguayo, la Fiscalía Argentina, es la de citación emotiva. Tiene su nombre técnico, pero para qué vamos a estar complicando porque estamos hilando con lo que ocurrió en Concepción. La Fiscalía era de la tesis, la Fiscalía bonaerense era de la tesis de que él reaccionó de esa forma por el estado de terror que vivió al ser asaltado, más aún con los antecedentes que tenía ya de ser víctimas de asalto, y que su reacción fue desproporcionada, es decir, ya no tenía necesidad de matar o de disparar tantas veces, y escote que fueron 4 nada más, al asaltante. La Fiscalía no puso en duda en ningún momento que él fue víctima de asalto, pero sí dijo fue desproporcionada su reacción conforme a la legislación argentina. La teoría de la Fiscalía, Osvaldo, medio le dieron con todo al compatriota, porque ¿qué dijo la Fiscalía? Dice, no, pero sí, el asaltante no le quería matar, le quería robar el auto nomás, dijo. Más o menos eso es lo que dio a entender la Fiscalía. No, eso fue lo que dijo la querella más bien. Yo estaba leyendo lo que dijo la Fiscalía, más bien decía, fue desproporcionada su reacción. Claro. Ya no tenía, tenía posibilidad de no dispararlo, sí, de no matarlo, eso concretamente decía. Era muy ajustado en el sentido de que fue víctima de asalto él. Pero y después, con relación al arma de fuego, dijo, se consigna en la imputación que es un pistolón, pero que en realidad básicamente son caños soldados entre sí que no tienen capacidad de disparo. Claro. Claro. Pero anda que te salga un tipo en la oscuridad con esa fue la discusión. Con caños soldados nomás. Vos pico vas a andar analizando. No, este soldado, ¿cuándo capullo hoy? Esa fue la discusión que se generó y que decía la querella, sobre todo la madre de la víctima, digo, del asaltante, porque sí, al final no es tanta víctima que digamos. Decía de que si bien su hijo es un asaltante no merecía que se le mate. Son circunstancias que uno tiene que determinar. Y vos sabés que me gustó el relato de la defensa, porque el relato de la defensa decía, señores, esto es cuestión de segundos. A lo mejor actuó mal él, pero es cuestión de segundos. Entre decidir ahí. Tuvo que decidir allí. ¿Y qué fue lo interesante acá de todo esto? La justicia bonaerense tiene hace 3 años, así como la justicia de Córdoba y de Neuquén, Argentina, tiene hace 3 años lo que se llama jurado popular. Eso te iba a preguntar, Osvaldo. ¿Sabes por qué? Porque en una nota él dijo, yo estaba optimista de que me liberen o de que se haga justicia, porque elegimos un jurado popular. Él dice, Osvaldo, el jurado popular es lo mismo que nosotros vemos en la película, en Estados Unidos sobre todo. ¿Qué? El que ciudadanos civiles se encargan de juzgar, sí, ciudadanos comunes se encargan de juzgar
la culpabilidad o no, nada más que eso. Pero Ya la no hay sentencia acaso. dicta, si hay un juez que dirige el proceso, pero el juez debe establecer o debe escuchar qué decide ese jurado y luego determina la palabra final, la sentencia final. Si el jurado dice que es inocente, el juez no puede hacer absolutamente nada. Si el jurado dice que es culpable, el juez determina el número de años de cárcel. ¿Qué pidió acá Fiscalía? Calificó el hecho como excitación emotiva, 5 años de cárcel, pero la querella dijo, no, esto es homicidio doloso, 4 a 25 años de cárcel era. Existía esa posibilidad. Y la defensa, por supuesto, la no culpabilidad, que es la absolución finalmente. Este jurado evaluó esas 3 situaciones y concluyó de que no hay culpabilidad en todo esto. ¿Quiénes integran el jurado? Y acá es interesante, Iván, porque siempre discutimos esto. Sí. Y ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Quiénes? Todos pueden hacerlo, todos los que estén inscritos en el padrón electoral de esas provincias que mencioné. O sea, en este caso la provincia de Buenos Aires, porque esto ocurrió en San Martín, provincia de Buenos Aires. A excepción de la gente que integra los organismos de seguridad y el Poder Judicial. Luego, cualquier ciudadano entre 21 a 75 años, edad habilitada para el voto en Argentina, pueden integrar. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen por el sistema del azar. Se sortean los nombres. Se eligen 48 nombres. O se sortean 48 nombres. Los 48 nombres elegidos son convocados para hacer una suerte de concurso. Se pasa también por una serie de filtros y entre esos filtros está la participación de la defensa. Y la defensa puede decir, yo quiero que Iván, Blas López, David, Eliane sean los jueces, por A, B, C motivo. Y finalmente eso es lo que se determina. ¿Cuántos son los jueces? 12 mujeres, ahí se aplica, 12 integrantes, ahí se aplica la ley de paridad. 6 mujeres y 6 varones. Sí, exactamente. Que son así los que juzgaron al médico paraguayo. Que son los que juzgaron. Entre ellos estaba, por ejemplo, una profesora de inglés, estaba un integrante de una empresa de automotores, de venta de automotores. Eran ciudadanos totalmente comunes. Sin ser despectivo, sino que arriero reí, cuña cara y no sé si leí, pero no son así. Había estudiantes, por ejemplo, entre ellos, universitarios. Que no tiene la necesidad, no tiene la necesidad de entender a fondo el derecho. No, de hecho que no van por ese lado. El jurado popular, al establecerse, lo que quiso hacer la legislación argentina, el legislador argentino, es aterrizar la doctrina jurídica que muchas veces queda solamente a cargo, no digo la doctrina jurídica, los términos jurídicos o la terminología jurídica muchas veces queda solamente a cargo de jueces y abogados. Muy técnico, que muchos no entendemos. Muchas veces no entiende. Eso es lo que quiso hacer, aterrizar un poco esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el jurado popular? El jurado popular mide tal cual vos estás relatando algo y tu percepción de ese relato. Pero no es tan fácil llegar a una conclusión para ellos. Si vos querés condenarle a alguien, Iván, de esos 12 tenés que tener 10 votos. Ah, la pucha. O sea, no es que 7 y 5 ya... Sí. Si tenés menos, o hasta 8 por lo menos, se declara lo que es jurado estanco. ¿Qué eso es? Y que queda en un stand-by. Y ahí el juez le tiene que preguntar al fiscal, ¿seguimos el juicio o no? ¿Usted va a seguir exponiendo su acusación para que vuelvan a deliberar? Y si el fiscal le dice sí, vuelven a deliberar hasta llegar a un acuerdo los miembros del jurado. Si le dice que no, termina absolviendo. Eso es posible aplicar en Paraguay. Si se cambia la legislación, sí, en este momento no. Que hacer? Y hay que cambiar el Código Procesal Penal. Nosotros tenemos un sistema acusatorio en el cual, por eso decíamos al inicio, la Fiscalía tiene la carga de la prueba. Es decir, la Fiscalía es la que tiene que ir a acusar, después se presenta esto ante un juez de garantía y finalmente se resuelve ante un tribunal de sentencia. Todos jueces. Jurado popular sería acá. No existe en Paraguay. Y alguna vez tal vez estamos, mira que estemos rodeados de esto. Brasil, Argentina ahí. y Brasil tiene. Y Brasil va a tener en el caso de Flavio Acosta Rivero. El asesino de Pablo Medina, nuestro compañero. Vamos a cumplir con la primera pausa.